De vuelta, profe. De vuelta, seguimos entonces. Esta es la 4, ¿verdad? Bueno, nos habíamos quedado en efectos de la divisibilidad, dice. Si la obligación divisible tuviese más de un acreedor o más de un deudor, como ya habíamos mencionado, entonces hubiese siempre que el título constitutivo no determinase porciones desiguales, en ese sentido a veces no es 50-50, puede ser 30-70, en ese sentido está hablando, ¿verdad? Y los últimos y los acreedores solo tendrán derecho a su cuota y los deudores no responderán por la insolvencia, lo que dice la parte final. Bueno, con relación a los herederos, esta parte también ya estuvimos leyendo y ya sabemos cómo se refiere con relación a los testamentos, ¿verdad? Que no se tendrá, solamente en ese momento está fungiendo de administrador y está pagando la obligación. Bueno, obligaciones indivisibles 499 dice son divisibles y hace otra una lista, vuelve a hacer una introducción en el programa y posteriormente habla de vuelta de las obligaciones, como ya les había mencionado, del artículo 500. Son indivisibles, o sea, son solidarias. Bueno, dice acá, cuando las obligaciones indivisibles pierde el carácter de tal. Como ya les dije, no hay nada imposible también en derecho. Eso puede cambiar o se puede convertir. ¿Cuándo? Con facilidad. Vamos a admitir ahí a los compañeros. Ahí ingresa Aurora. Bueno, entonces dice ¿cuándo? ¿Cuándo pierde ese carácter como tal de indivisible y se vuelve divisible? Cuando el objeto pierde su carácter de no ser susceptible de ejecutarse por partes. Tal cosa ocurre cuando la obligación se transforma en obligaciones de daños e intereses, en ese caso, ¿verdad? Porque puede ser una pregunta de examen. 502. La obligación indivisible deja de serlo cuando se resuelve en daño y perjuicios o se convierte la prestación en divisible. Responsabilidad por mora o incumplimiento imputable a un deudor. Bueno, la palabra imputable, ¿verdad? Ya estuvimos dando, ¿verdad? Entonces, a quien se le imputa el daño, esa es la persona que está obligada a resarcirlo. Entonces, esa imputación siempre es importante. Responsabiliza exclusivamente al deudor que ha incurrido, gatito, que ha incurrido en mora o en incumplimiento, no a los de, ahí está, a los demás. 503, la responsabilidad por la mora o el incumplimiento imputable a uno de los deudores es personal, es personalísimo. Acreedor que hubiera recibido la prestación íntegra, se le pagó todo a un solo acreedor. ¿Qué pasa? El acreedor que hubiese recibido él solo la prestación íntegra, hay varios, pero él solo recibe la prestación íntegra adeudada a cada uno de los otros coacreedores, debe a los demás por la parte que corresponde a cada uno de ellos. O sea, él está obligado, al final él termina por ser deudor y le debe a los demás porque él solo recibió la prestación íntegra o en su totalidad. Modo de efectuarse la dación de pago
en pago Qué y fuerte. otros modos de extinción. Recuerda que estuvimos dando este tipo de en la Esto clasificación. ya no se El- escucha. ¿Cómo? ¿Y esto cómo viste? Bueno, estuvimos dando formas de extinción, forma de extinguir las obligaciones. No sé si alguien habló, dijo algo. Profe, yo nomás fui y me olvidé de apagar mi Ah, micrófono. tranquila, no te preocupes, está bien. Casi no soy yo, pero pensé que era alguna pregunta o algo así. Bueno, modo de efectuarse la dación de pago. La dación de pago es una forma de extinguir la obligación. Es un negociado, ¿verdad? Que se puede realizar, que vamos a ir dando, pero ya estudiamos, esta palabra no es nueva porque dimos en la clasificación y ustedes lo hicieron en el cuadro sinóptico que había pedido como tarea. Entonces esta palabra no va a ser tan nueva para ustedes. Dice, entonces, modo de efectuarse la dación se refiere dice, al consenso de todos los acreedores. Cuando hay múltiples acreedores o deudores, tiene que haber consenso de todos los acreedores para que pueda efectuarse la dación en pago. Novación, que es otra figura, cesión de deuda, otra figura, remisión, coma, transacción, coma, compensación o confusión de la obligación o deuda. Entonces tiene que haber consenso, o sea, tienen que estar de acuerdo. ¿Verdad? Artículo 505. Solo por consentimiento de todos los acreedores puede hacerse dación en pago, novación, traspaso de deuda, remisión de las obligaciones indivisibles, transacción, compensación o confusión. Si en contravención a lo preceptuado en el parágrafo precedente, uno de los acreedores sin la conformidad de los otros llevare a cabo los mencionados actos, o sea, actos de extinción que estuvimos hablando, la obligación no quedará extinguida respecto de estos, quienes podrán exigirla, descontada la cuota del acreedor que estipuló la dación en pago, hizo la novación o el traspaso de deuda, remitió la deuda, consintió la transacción o admitió la compensación. Entonces, solamente respecto a él. Con los demás no corre ese acto. ¿Por qué? No corre porque no tiene como digamos, el consentimiento de los demás, porque clarito está, lo estipulado en el 505. Todos tienen que estar de acuerdo, o por lo menos las personas que desean realizar ese acto. Dación de pago y otros modos de extinción llevados a cabo por un solo acreedor. Bueno, si los diferentes modos de extinción, a ver qué dice ahí, no me quiero equivocar. Si los diferentes modos de extinción fuesen llevados a cabo por un solo acreedor sin el consentimiento de los demás, en contravención de lo estipulado que ya leímos, la obligación, ¿cuál es la sanción? No quedará extinguida, porque esas son formas de extinguir las obligaciones. Todos esos actos que estuvimos citando recién. Y en ellos y ellos, o sea, estas personas, estos deudores, podrán exigirla, o los demás acreedores, con descuento de la cuota del acreedor que efectuó la negociación. Solamente va a ir ese negocio o esa forma de extinguir con la persona que tiene consentimiento, que hizo con su consentimiento, con los demás no, y no quedará extinguida. Norma supletoria, dice suspensión, norma supletoria, que pide el programa, ¿verdad? Suspensión de la prescripción en beneficio de un acreedor. Recuerde que hay varios, entonces con relación a esos varios siempre estamos hablando. ¿Qué pasa? Hace rato ya vimos, ya necesitamos el consentimiento. El 506 dice, las obligaciones indivisibles se regirán por las normas relativas a las obligaciones solidarias en cuanto les sean aplicables. El 507, la suspensión de la prescripción establecida en beneficio de un acreedor aprovechará a todos los demás. ¿Verdad? Entonces, sí puede aprovechar los demás la prescripción. Seguimos. Otra. Bueno, ahora vamos a pasar a la 18.
Todos estos materiales están ya en la plataforma y en el aula. Para mí que aquella cuadra es la casa. Vamos a silenciar a todos. Participantes ya tenemos. Muy bien. Unidad 18. Siempre estamos en la clasificación de las obligaciones. Obligaciones simplemente mancomunadas. Las obligaciones simplemente mancomunadas, concepto, son aquellas en que la obligación se fracciona entre todos los acreedores. Ellos suponen que la obligación tiene un objeto divisible, pues de otra manera no podrían existir ejecución parcial. Entonces, esas son las simplemente mancomunadas. Son aquellas en que la obligación se fracciona entre todos los acreedores. Seguimos. Fraccionamiento. ¿Cuál es el principio? El 497 dice, lo típico en estas obligaciones es que ellas se fraccionan en tantas partes como acreedores y deudores haya. Cada una de esas partes es una obligación independiente de las otras. ¿Okay? Esa es la palabra clave. Cada una de esas partes es una obligación independiente de las otras. El principio es que si nada se hubiese pactado, todas las obligaciones conjuntas son simplemente mancomunadas. 498. Excepción a la mancomunidad simple. ¿Cuáles son las excepciones? La regla de la mancomunidad simple tiene dos excepciones, las obligaciones de objeto indivisible y las obligaciones solidarias. Entonces, esas dos son sus excepciones, las de objeto indivisible y obligaciones solidarias. Obligaciones de objeto indivisible, 499. Son indivisibles las obligaciones cuyo objeto consista en prestaciones que no pueden cumplirse parcialmente, que ya sabemos y estudiamos. La indivisibilidad de las obligaciones proviene de la naturaleza de su objeto, no del vínculo. Obligación solidaria. En las obligaciones solidarias, por el contrario, no se fracciona la prestación debida. El título de la obligación impone el pago total, ya a cualquiera de los acreedores para recibirlo, ya a cualquiera de los deudores para efectuarlo. Efecto de la mancomunación simple. Los efectos de la mancomunación simple resultan todos los del principio fundamental, según el cual cada uno de los acreedores tiene con relación a cada uno de los deudores un crédito separado e independiente. Están todos juntos, pero no revueltos, como se dice, ¿verdad? Bueno, vamos a ir dando. Efectos de exigibilidad. ¿Cómo se pueden exigir? ¿A quién yo le puedo exigir? No le puedo exigir a cualquiera. Están todos juntos, pero no revueltos. Vamos a ver. Cada uno de los acreedores solo puede exigir de cada uno de los deudores la parte que le corresponde en la obligación. Solamente la parte que le corresponde. Artículo 497. Efectos de ejecución. Bueno, al momento de cobrar o al momento de exigir, cuando nos está cobrando, cómo yo voy a exigir o cómo yo voy a ejecutar. Eso es lo más importante. Ahí viene la cuestión a veces un poco complicada, ¿verdad? Porque yo no sé si puedo exigir o no puedo exigir. Yo tengo que ver en el código si corresponde o no, y es el 497 que habla de ello. Cada uno de los deudores está obligado por su parte en la deuda. Esto es consecuencia necesaria de la regla expuesta. Por consiguiente, si uno de los deudores hubiera pagado a uno de los acreedores más de lo que le correspondía, tiene derecho a repetir lo pagado de más, a lo que pagó de más. Y al mismo tiempo, el otro deudor que hubiera pagado a uno solo de los acreedores toda la deuda
no queda por ello liberado de pagar su parte en la deuda a cada uno de los acreedores, los cuales tiene acción contra él. Vamos a ir continuando, van a entender mejor más adelante. Efectos de la insolvencia. ¿Qué pasa si uno de ellos queda insolvente? ¿Verdad? Bueno, cabe preguntar quién soporta la insolvencia de alguno de los codeudores en una obligación simplemente mancomunada. La respuesta resulta del principio de división de la deuda y créditos. En caso de insolvencia de un deudor, los acreedores habrán de soportar esta situación en proporción a sus respectivos créditos. O sea, no es como la solidaria, ¿verdad? Que yo a cualquiera le puedo exigir el total de la deuda. Solamente le puedo exigir lo que este deudor me debe a mí. Y el otro, si ya le pagó al otro, esa deuda ya está, su parte al otro acreedor está saldada. Pero si a mí no me pagó y ya quedó insolvente, voy a tener que soportar. ¿Por qué? Porque al otro ya le pagó su parte y a mí la parte que me debe a mí no me pudo pagar. Vamos a ir dando los ejemplos. Efectos de prescripción. La prescripción, ¿cómo pega la prescripción? ¿Cómo se va dando con relación a los varios deudores o los varios codeudores que están en la obligación mancomunada? En virtud del mismo principio de división de la deuda, la prescripción corre separadamente. Recuerden que son créditos separadamente e independientes entre sí, por lo tanto corre separadamente para cada uno de los deudores. La interrupción o la suspensión de ella no tiene efecto respecto de los demás. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno de los deudores tiene una fecha, el otro tiene otra fecha y demás. Y así sucesivamente. Con relación a la mora ahora o el incumplimiento, la mora o el incumplimiento de cada uno de los deudores carece de influencia sobre los demás. Siempre el principio de la independencia de los créditos juega en el desenvolvimiento de la vida de la obligación, haciendo que cada crédito marche separadamente. O sea, esta palabra es importante, que sea independiente. Siempre hay un principio de independencia y eso es la clave para que ustedes puedan entender esta figura o este tipo de obligación. Entonces dice acá, así como la prescripción, así como la mora, también rige el principio de independencia de los créditos y juega en el desenvolvimiento de la vida de la obligación. O sea, son independientes uno del otro, por más que se trate de una sola deuda, de un solo conjunto que son mancomunadas, en la cual hay varios deudores y varios acreedores. Acá hay un ejemplito que hicimos. Acá, por ejemplo, hay una deuda de 50 millones. Fulano, sultano y mengano van a prestar 50 millones. Tienen un negocio en el cual van a prestar 50 millones. Bueno, entonces vienen los clientes, le prestan a Camisa, a este morochito, le prestan 15 millones. Pero solamente en proporción a cada acreedor, él solamente debe 15 millones. Un poquitito le debe, 15 dividido 3 le debe al primero, después le debe otra parte a este cabello gris y a la otra a la de pelo amarillo, ¿verdad? Y así sucesivamente. La mujer le debe entonces una parte de sus 15 millones a este. Son independientes, por eso si este tiene mora, no le afecta a ella, no le afecta tampoco a él que debe 20 millones, que es en proporción a su deuda. Pero juntos ellos tienen este negocio en la cual ellos se unieron, estos acreedores, en una obligación mancomunada y prestaron 50 millones. ¿Verdad? Y estos son lo que vemos debajo de los deudores. Vemos que ellos, el primero debió 15, el segundo otro 15 y el último 20 millones. Entonces son créditos independientes entre sí. Si incurren en mora o si presentan alguna prescripción, son independientes entre sí. Y así también la exigibilidad. No son como las deudas solidarias, en la cual a cualquiera yo le puedo exigir si por ahí uno entra digamos, en mora o incurre en quiebra o ese tipo de cosas. No me puedo ir contra los demás como me da la posibilidad con otros tipos de obligaciones. Profe. Escucho.
un ejemplo, Sí, uno que presta, de entre los acreedores dan 15 millones. sí, Ahí implica que cada uno dio 5 millones por documentos separados. así mismo es. O puede haber un solo documento, no importa. Pero cuando Pero primero apareció el primero. sí, pero por eso le digo, porque él puede, acá los tres pueden prestar por documentos separados con fechas independientes. Totalmente, totalmente. Claro que sí. Entonces, pero ¿y por qué va a ser? Ahí la exigibilidad va a ser individual. Si yo tengo un documento, vamos a suponer que yo estoy entre los acreedores Sí, y tengo un documento a vencimiento del deudor número uno a una fecha de 5 millones. sí. Yo acciono independientemente contra él. Y así lo dice. Ese es el principio de la independencia. No te confundas con las demás. Estas son ¿Y las por qué cinco. entonces, por qué muestra entonces como si fuera todo un bloque nomás esto? ¿Por qué no es el ejemplo más simple, directo nomás cada uno? Yo Es- entendí que estos tres son socios de negocio, sí, los tres acreedores. sí. Abren Que, un negocio y empiezan a prestar plata. entonces, yo lo que puedo entender también de que el primer deudor pide 15 millones. Sí. Yo le entrego los 15 millones bajo un solo documento. Y el primer acreedor le llama al segundo y al tercer acreedor le dice, vamos, 15 millones ya salió, vino un cliente y quiere 15 millones. Yo solamente tengo 5. Ustedes le pueden prestar los otros 5. Genial, pero son independientes. Pero en realidad el deudor lo que va a llevar son 15 millones. Y cuando incurre en mora del deudor en uno de los acreedores, no va a exigirle los tres, uno no va a exigir. Y uno O va a nomás, ser un... lógico, amén, lógico, porque él prestó solamente 5 millones. Okay. ¿Verdad? El deudor a lo mejor prácticamente no le va a importar, él va a llevar nomás la plata a los 15 millones, él a lo mejor ni sabe lo que firmó, ¿verdad? Ni pues, pero cuando Sí. surgen los problemas, él se va a dar cuenta, yo había sido, le debo 5 millones al pelirrojo, 5 millones al de gris y 5 millones a la de pelo amarillo. ¿Me entendés? ¿Verdad? Pero él va a Sí. llevar los 15 millones, pero ya firmó ya un título constitutivo sobre una obligación mancomunada, ¿verdad? Entonces, cuando tenga problemas y esté incurriendo en mora, se va a ir a un abogado y le va a decir, mira, el pelirrojo me está exigiendo los 15 millones. Y cuidado, le va a decir ahí su asesor jurídico, porque a él vos le debes 5 nomás y los intereses sobre esos 5 millones, porque firmaste un título constitutivo, que son obligaciones mancomunadas, no son solidarias. Eso le va a Claro. decir. Bueno, entonces solamente le voy a pagar 5 millones y sus intereses. Y ahí, ¿cómo se da la prioridad de pago, profe? ¿En qué sentido? Solamente hay prioridad de pago cuando tenemos privilegios. Cuando tenemos en garantía algún, no hay ningún, no, el que llegue más rápido, el que meta su demanda más rápido, el que ejecute, que embargue más rápido va a ser. No hay absolutamente prioridad ni principios. Hay veces O puede sea, por prioridad de llegada nomás. exactamente, no hay ninguna prioridad, porque hay algunos, por ejemplo, que ya tienen pagarés o cheques en la cual ya están protestados y pueden hacer ya su juicio ejecutivo, sin embargo no lo hacen, están dando vuelta, hay gente que presta plata pero que no se dedican a eso, en cambio está la persona que se dedica a eso, a actos de préstamo o los famosos usureros, ¿verdad? Que tienen luego que le hace lo ya firmar, como vos dijiste, una prioridad, un privilegio como las garantías hipotecarias, en la cual enseguida le ejecutan. Gracias, profe. Pues nada, bueno, pasamos a la última unidad, vamos a ver si podemos terminar.
Ahí ya está. Los sujetos múltiples siempre, obligaciones solidarias. Aquí está, de tanto que estuve comentando, ¿verdad? Y hablando, ¿verdad? Con los trabajos que vamos a hacer de comparación, entonces ustedes van a tener un panorama más claro, ¿verdad? Es fácil, pero es cuestión de leer, clasificar, hacer pequeños cuadros sinópticos en la cual queden súper claros de las diferentes clases de obligaciones. Bueno, ahora vamos a entrar en las solidarias. Clasificación de las obligaciones, dice, por los sujetos. Por los sujetos. Bueno, vamos entonces a las solidarias. Dice, ¿cuál es el concepto? Es un modo de ser las obligaciones de sujeto múltiple que se opone a la división, hora del crédito, hora de la deuda. Solidaridad activa. Hora del crédito se da entre acreedores. Bueno, entonces cuando hay solidaridad activa quiere decir que se trata de los acreedores. Y solidaridad pasiva, hora de la deuda, que significa con relación a la deuda, se da entre los deudores. Cuando dice solidaridad pasiva, nos estamos refiriendo a los deudores. Fuentes de la solidaridad. ¿De dónde proviene esa solidaridad? Nosotros mismos siempre lo firmamos y no nos damos cuenta. Como siempre, un contrato, un título constitutivo. Solidaridad activa, hora de crédito, eso ya vimos. A ver, siguiente. Dice, habiendo más de un sujeto activo o pasivo, dice, lo normal es que cada acreedor tenga el derecho de reclamar una parte de la obligación y cada deudor deba una porción de la deuda. La solidaridad viene a ser así una excepción a la regla común de la divisibilidad. Artículo 508 que ustedes van a marcar y van a leer con más tranquilidad. Seguimos entonces, solidaridad activa. Vamos a hablar entonces de los acreedores. Concepto. Es cuando varios acreedores están facultados a reclamar a un deudor la totalidad de la prestación. Artículo 508. Seguimos. Fuentes. Solo puede derivar de una fuente la voluntad. La voluntad, justamente lo que hablamos. Firmamos y no sabemos qué es lo que firmamos, ¿verdad? Sin embargo, dice ahí que es la voluntad. Contrato, puede ser testamento, en ningún caso puede derivar de la ley, dice. De pleno derecho, artículo 510 del Código Civil. Van a leer mejor ustedes, solidaridad activa. Eso ya vimos, dice, sentencia, puede en algún caso, puede ser fuente de solidaridad, una resolución judicial, por ejemplo. Activa, entendiéndose que ella no es en sí una fuente última, sino una inmediata que traduce lo que la voluntad ha buscado en un acto jurídico. Solidaridad activa, ya hablamos. Finalidad, ¿cuál es lo que es la finalidad? ¿Qué busca este tipo de obligaciones? La solidaridad activa persigue el propósito de conferir a cada uno de los acreedores la facultad de exigir el total de la prestación. Cumplida esta, el deudor se libera con respecto de todos. Los fines perseguidos por la solidaridad activa se cumplen a través de los fenómenos jurídicos que estudiaremos a continuación en el orden que se ha iniciado. 296 es la página del libro en la cual se encuentra este tipo de obligación. Entonces ya vimos cuáles son los efectos. No termina allí, porque tiene que hacer repetición de lo pagado. Si la persona que no pagó la deuda al final va a tener que pagar sí o sí, ¿verdad? Pero la deuda ya va a estar extinguida. Se abre como una brecha, como una nueva obligación. Efectos 508 y 513. El acreedor o cada acreedor puede reclamar su parte o el pago íntegro, como puede pedirlo dos o más a todos conjuntamente. Al propio tiempo, el deudor puede pagar a cualquiera de los acreedores.
todo contra todo es la solidaria, con una sola limitación, que no hubiese sido prevenido uno de estos, que no hubiese sido prevenido, o sea, no fue avisado o no haya firmado digamos, un previo acuerdo en la cual no incurriría en este tipo de actos, ¿verdad? Pero que tuvo que haber sido prevenido, si no, no hay ningún problema. Si mediare prevención, o sea, una intimación, un colacionado, una forma, una carta, una forma de que se haya manifestado esa decisión, o sea, acción judicial reclamando pago, se produce una suerte de elección que trae como consecuencia una suerte de elección, dice, del acreedor a quien debe hacerse el pago. La pasiva, que se habla de los deudores, existe cuando cualquiera de los acreedores puede reclamar a cualquiera de los deudores el total de la obligación. Permite al acreedor dirigirse contra cualquiera de los deudores. Es el más frecuente de la vida cotidiana, lo que nosotros siempre firmamos, pagaré solidario y que firmamos como codeudor. Y a veces se le embarga el salario al pobre codeudor que hizo un favor y no se le embarga al deudor principal. Pero ahí el codeudor tiene una acción, ¿verdad? Si bien la deuda está extinguida, porque ya le embargó todo el salario al codeudor, el codeudor tiene una acción para reclamar ese pago al deudor principal. Sí o sí puede reclamar. Entonces, esa es la pasiva. La fuente dice acá la voluntad y la ley. Solidaridad pasiva. Dice, la sentencia no es fuente de solidaridad. En sentido estricto, se afirma, pues ella de por sí no genera la obligación solidaria, sino que reconoce su existencia. Entonces siempre decimos, si no dice nada, es una obligación divisible. Jamás podría ser bajo ninguna circunstancia solidaria. Se subentiende que sí o sí es divisible, ¿verdad? Entonces se le puede reclamar una parte nomás o en proporción de lo que le corresponde. En cambio, cuando dice que es solidaria, sí te pueden reclamar en totalidad de la deuda. Bueno, seguimos. A ver. Lo nacido en la voluntad, nada especial hay que decir. En cuanto a la ley, podemos ver numerosos ejemplos que se encuentran en el Código Civil referente a la solidaridad que resulta por daños ocasionados en actos ilícitos. Por ejemplo, en donde los agentes son solidariamente responsables. Artículo 1841. También encontramos en el derecho tributario. 1841. ¿Cuáles son los caracteres de la solidaridad? Unidad de objeto y pluralidad de vínculos, o sea, un solo objeto y hay muchos vínculos. Rasgos característicos en que todos los deudores se obliguen a una misma prestación. Ello lleva a decir que en las obligaciones hay unidad de vínculo. Esta unidad de vínculo no impede, o sea, no es obstáculo a la existencia de multiplicidad de relaciones subjetivas. Así un deudor puede adeudar la prestación a plazo o bajo determinada condición. Plazo y condición, ¿verdad? Cuando los otros deudores solidarios pueden adeudar pura y simplemente. Hay obligaciones que tienen plazo y que tienen condiciones. Artículo 509, página 300 del libro. Bájate. Ahí ya termina, creo. Ahí, efectos, dice la relación entre los acreedores y deudores. Bueno, quiero dejar allí porque no me queda mucho tiempo. Vamos a concluir. A ver en qué me quedé. En la 10. 10 y ahí a ver cuánto, 18. Bueno, voy a proseguir la clase, la siguiente clase, ¿les parece? Porque no quiero concluirla así de manera muy rápida porque quiero llamar un poquitito lista. Quiero saber un poquitito quiénes están el día de la fecha. Entonces voy a poner el micrófono. Dice Sofía Añasco. Presente, profe. Ana Laura. Brunilda. Lucero. Diana Jazmín. Wildo. Presente, profe. Muy bien. Celeste Candia. Presente, profe. Sergio Chaparro. Presente, profesor. Lady Jiménez. Diana González.
María Belén, Presente, profe. Gastón, Lacerre. Bueno, Walter Martínez. Presente, profe. Muy bien. Rocío Mendoza. Daisy Mesa. Presente, profe. Genial. Adriana Orrego. Ana Victoria. Norma Beatriz. Presente, profe. Gustavo Torres. Genial. Luis Uliambre. Ivone Caballero. Presente, profe. Genial. Monse Alvarenga. Presente, profe. Muy bien. Miriam Karina Franco. Noelia Carolina. Presente, profe. Bueno. Romina Ledesma. Aurora Alonso. Presente, profe. Muy bien. Ricardo Isfran. Reyes. Presente, profe. Bueno. Alberto Cardoso. Alberto Cardoso está. Abelardo Toranzos. Yo hace rato vi que Lalo Toranzo se entró, le voy a poner presente. Bueno, a los que no llamé, si me pueden indicar en el grupo de WhatsApp, y los que no estuvieron conectados pueden ponerse presentes en el aula virtual, no hay absolutamente un obstáculo para los alumnos que no pudieron asistir a la videoclase, está grabada y voy a subirla en la plataforma para que ustedes puedan escuchar de vuelta. ¿Les parece? La próxima clase vamos, genial, me alegro siempre de que estén presentes en el aula. Me encanta porque podemos, digamos, este es el momento en donde podemos interactuar. Sin embargo, tenemos también el WhatsApp por cualquier cosa, cualquier duda. Gracias siempre, les agradezco de corazón que me avisen cuando de repente alzo algo mal o tengo algún error. Para mí siempre es muy importante eso, ¿verdad? Yo siempre digo, bueno, si hago algo mal, mis alumnos me van a avisar en cualquier momento, me van a decir que falta algo o de repente algo está mal. Así que desde ya le agradezco siempre esa ayuda que me están brindando y así también yo estoy a las órdenes, cualquier cosa, ustedes me avisan, tienen mi número, me escriben en el grupo o en el grupo siempre nos ayudamos, interactuamos todos juntos y si no en el privado yo no tengo tampoco ningún problema, ningún obstáculo. Bueno, entonces los que no pudieron asistir el día de la fecha, por